Sensores magnéticos tienen una gran variedad de usos. Uno de los más comunes es en los sistemas de seguridad de inmuebles, a través de la detección de la apertura de puertas o ventanas. Básicamente, entre los elementos del sensor se forma un campo magnético que, al interrumpirse por la separación o vibración de las piezas, una alarma es activada. Ahora, los microsensores magnéticos se utilizan ampliamente integrados en vehículos, teléfonos móviles, dispositivos médicos, entre otros, para la navegación, la velocidad, la posición y la detección angular. Es por eso que el ahorro de masa, volumen, energía de los sensores, así como su sensibilidad, es una cuestión importante. La demanda de sensores con alta sensibilidad y rápida respuesta ha sido satisfecha por áreas como la magnetoresistencia y la magnetoresistencia gigante. Sin embargo, una tecnología de sensor magnético basado en el efecto de la magnetoimpedancia combina características como alta sensibilidad, rápida respuesta y bajo consumo de energía, por lo cual tiene el potencial de superar a estos sistemas de sensores en términos de rendimiento y bajo costo. El funcionamiento de los sensores con el efecto MI se basa en cambios enormes de la impedancia a altas frecuencias bajo la aplicación de un campo magnético DC. La razón del cambio porcentual de la impedancia o razón MI alcanza hasta el 600% en frecuencias del orden del megahertz, con microhilos amorfos con isotropía helicoidal. Los sensores con MI son al menos un orden de magnitud más alto que los sensores de materiales GMR. Sin embargo, los sensores con MI tienen dimensiones mucho mayores. Al disminuir el tamaño del sensor, mantener la sensibilidad alta se convierte en un problema. Para solucionarlo se emplean películas delgadas. En este proyecto se hablará de la magnetoimpedancia en estructuras de tipo sándwich que tienen dos capas magnéticas externas y un conductor en el interior. La razón MI en este tipo de sistemas es mucho mayor que el de una sola capa ferromagnética. En estructuras de tres capas de varios micrómetros de espesor, con aleación amorfa de cobalto, hierro, silicio y boro, y con cobre como conductor, la razón MI fue más de 300% a una frecuencia de 10 MHz bajo la aplicación de un campo magnético DC de aproximadamente 10 estrets. Por el contrario, una sola capa de la misma aleación amorfa, bajo las mismas condiciones, exhibe solo un pequeño porcentaje del cambio de razón MI. Para solucionar el problema del volumen, actualmente se proponen multicapas nanoestructuradas como una alternativa competitiva a la magnetoimpedancia en una estructura de tipo sándwich de tres capas. Sin embargo, el efecto del espesor de las capas magnéticas sobre las propiedades de las multicapas aún no está definido. Mecanismo de MI en estructuras multicapa. En materiales eléctricamente uniformes sometidos a un campo magnético DC, la magnetoimpedancia se origina en la dependencia de la profundidad de la piel en la permitividad transversal. En estructuras multicapa que tienen una película interna altamente conductora, puede ocurrir un cambio muy grande en la impedancia a frecuencias bastante bajas. Esto ocurre cuando la inductancia causada por las capas magnéticas externas llega a ser lo suficientemente alta y como resultado la razón de magnetoimpedancia mejora. La impedancia Z de esta estructura se puede definir como la relación 1:1. V sub F es el voltaje inducido en la película por una corriente AC. Un modelo simple de película de tres capas refleja todas las características esenciales del comportamiento de la magnetoimpedancia en materiales de varias capas. La estructura consiste en una película interna altamente conductora M de un espesor 2 de sub 1 y dos capas magnéticas F de un espesor de sub 2. Los espesores se miden a lo largo del eje X. Las capas son paralelas al plano YZ y tienen un ancho B en el eje Y y un largo L en el eje Z. Se aplica un campo magnético DC externo H sub EX paralelo al eje Z, el cual será detectado. Una corriente I sub B se utiliza para modificar la estructura magnética estática. Se considera que por la película circula una corriente. Y si la conductividad de la película interna es considerablemente mayor que la conductividad de las capas magnéticas, es decir, la relación 1:2, la corriente fluye principalmente a lo largo de esta. Mecanismo de magnetoimpedancia en estructuras multicapa. Teniendo en cuenta las aproximaciones mencionadas, es factible escribir la impedancia como en la ecuación 2.1, tal que R sub M es la resistencia interna del conductor y phi el flujo total transversal obtenido por la corriente de conducción. Se puede tener un campo magnético uniforme si se considera que la película es infinitamente larga en las direcciones de Y y Z. Así el flujo sigue la ecuación 2.3, donde mu es el tensor de permeabilidad AC.
Cabe mencionar que la permeabilidad es la capacidad de un material de ser afectado por un campo magnético. Ahora bien, sabiendo que el flujo magnético normal es igual a cero, se tienen las componentes X e Y relacionadas como se muestra en la expresión 2.4. De ello se obtiene la ecuación 2.5 del flujo de campo magnético. Consecuentemente, la impedancia sigue la ecuación 2.6, donde delta corresponde a la profundidad de la piel del cable interior metálico. La ecuación 2.6 muestra que la proporción de la película puede tomar valores muy grandes para frecuencias muy bajas, cuando el efecto de piel no es imperativo. Además, es linealmente dependiente de las componentes Y del tensor permeabilidad. Cabe mencionar que el efecto piel está directamente relacionado con las variaciones de los campos electromagnéticos en los conductores. Este además es un mecanismo inductivo. Por otra parte, a pesar de que las capas magnéticas estén conformadas por la misma aleación, se puede obtener distintas anisotropías magnéticas. Un caso de interés es cuando los ejes de anisotropía están dirigidos a un ángulo de más menos alfa en el eje Z. Para las capas magnéticas superiores e inferiores se cumplen los X positivos y negativos respectivamente. Tal anisotropía puede ser inducida por una corriente en presencia de un campo longitudinal. Magnetoimpedancia en configuración sándwich estrecho, efecto de ancho. Para un estudio práctico del dispositivo, se consideran los planos y el ancho de la configuración de sándwich en magnetoimpedancia. Se toma como una aproximación un ancho infinito y un flujo de campo magnético generado por la corriente que fluye a través del cable interior. Si el espacio de ancho fuera finito, las fugas de flujo atravesarían el conductor interno. Este proceso tiene un decremento considerable en la razón de la magnetoimpedancia, si el ancho de la película es menor que algún valor crítico dependiente de la permeabilidad transversal, y el espesor de las capas magnéticas y conductoras. Este es análogo al proceso de caída de eficiencia en los cabezales inductivos. Podemos describir la pérdida de flujo magnético a través de la capa conductora por un factor de desmagnetización de corriente AC eficaz, el cual disminuye la permeabilidad y lo hace menos sensible al campo externo. Cuando el ancho B es menor. El ancho crítico depende del espesor de la capa y de la permeabilidad transversa. Usualmente se tiene una serie de valores utilizados, tal que el ancho crítico es comparable con la mitad del ancho, lo cual implica que no se pueden despreciar los efectos de tamaño. Por otra parte, definimos la razón entre la variación de impedancia y la impedancia inicial como la ecuación 3.1, donde H sub K es el campo anisótropo. Para la anisotropía transversal, las capas magnéticas están totalmente magnetizadas en el eje Z cuando el campo externo y el efectivo son iguales. Por tanto, la función Z de campo externo tiene un máximo cuando el campo externo y el efectivo toman aproximadamente el mismo valor asociado con el de la permeabilidad transversal rotacional. De esta forma se tiene una variación máxima de impedancia. Se establece un análisis tomando los parámetros magnéticos eléctricos para los cálculos correspondientes a un amorfo de cobalto, hierro, silicio, boro y cobre. En la figura 3.1 se presenta la dependencia de la variación de impedancia y la frecuencia, tomando como el ancho B como parámetro para películas magnéticas con anisotropía transversal de aleación amorfa. Los resultados encontrados son muy cercanos a los obtenidos para una película en plano infinito. Al disminuir B, la relación de cambio de impedancia decrece considerablemente. Por ejemplo, para un ancho de películas de 100 micrómetros, el cociente de impedancia alcanza más del 300%, en una frecuencia de 100 MHz, mientras que su valor es alrededor del 70% para un ancho de 10 micrómetros a dicha frecuencia. La disminución de la magnetoimpedancia es más considerable en bajas frecuencias cuyo espesor crítico es grande. Experimento. El analizador de red HP está diseñado específicamente para medir la impedancia con celdas a altas frecuencias. En la imagen, S21 es la celda que contiene la muestra de magnetoimpedancia, por lo tanto es el parámetro a medir. Este parámetro viene dado por la relación entre la señal de transmisión directa en el puerto P2 a la señal de excitación en el puerto P1. El campo magnético externo se produce a partir de la bobina accionada por un generador funcional y un amplificador de potencia. Los procesos operativos del analizador y el generador funcional se sincronizan mediante un programa informático. Además, la muestra es colocada en una celda de tipo abierta hecha de una placa de circuito impreso. Las bandas de conexión se hicieron de 2,8 milímetros de ancho para proporcionar una impedancia del orden de 50 ohmios en un amplio rango de frecuencias.
La mayoría de los resultados experimentales se obtienen con la aleación magnética compuesta por níquel y hierro, permaloy, o con multicapas amorfas de carbono, hierro, silicio y boro. En el primer caso, permaloy es un excelente material magnético suave, ya que casi no presenta magnetostricción, es decir, no cambia de forma en presencia de un campo magnético. En el caso de multicapas, el cambio en la conductividad es aún mayor. La muestra de multicapas de MI se prepara de la siguiente forma. Las películas se depositan sobre un sustrato de vidrio en la presencia del campo DC de unos 100 Ørsted. Después de la deposición, normalmente se necesita el recocido, tratamiento térmico cuya finalidad es la recuperación de la estructura del material, para establecer los ejes de anisotropía en la dirección transversal. Este efecto se debe a la tensión existente en la interfaz vidrio-metal. Resultados. La figura 5.1 muestra los gráficos de la parte real de la impedancia en función del campo externo, para películas de neón-hierro, oro-neón-hierro, con anisotropía transversal, para diferentes rangos de frecuencias. Por otro lado, en la figura 5.2 se muestran los resultados experimentales para MI en películas con varios valores de ancho B. Las características del campo muestran dos máximos simétricos cuando el campo externo es igual al campo de anisotropía, aproximadamente 10 Ørsted, el cual es una unidad de campo magnético. Esto es común de MI en sistemas con anisotropía transversal. La relación de MI y la sensibilidad aumentan con la frecuencia, que alcanza el 240% a una frecuencia de 500 MHz. Se ve que para frecuencias relativamente bajas, menores a 100 MHz, la relación MI es casi la misma para muestras de 50 a 200 micrómetros de ancho. Ese comportamiento podría esperarse ya que las muestras tienen un tamaño superior al crítico. Sin embargo, a medida que la frecuencia aumenta, la proporción de MI de las muestras más anchas comienza a deteriorarse. En el caso de B igual a 50 micrómetros, la relación MI alcanza el 148% a 350 MHz. Esta muestra también parece tener una anisotropía transversal, mejor definida que las muestras de 100 y 200 micrómetros. Para películas muy estrechas, como la de 20 micrómetros, la relación MI cae considerablemente para frecuencias más bajas y mejora gradualmente al aumentar la frecuencia. Así, se ha demostrado que las estructuras multicapa en miniatura exhiben una sensibilidad de MI en el rango de 25% por Ørsted, que los hace muy atractivos para la aplicación de sensores. Otro parámetro importante del funcionamiento del sensor es la linealidad. Las características de MI obtenidas no solo son no lineales, sino que también en puntos cercanos a un campo nulo se pueden presentar problemas. Generalmente se puede usar un campo de sesgo DC para configurar correctamente el punto de operación sobre las características del MI. De hecho, el sesgo produce asimetría con respecto al campo externo detectado. Para simplificar el diseño del sensor, es preferible usar MI con características asimétricas intrínsecas que se puedan realizar en multicapas con anisotropías cruzadas, de acuerdo a la figura 5.3. La anisotropía cruzada puede ser realizada en carbono, hierro, boro, cobre, carbono, hierro, boro, con capas magnéticas en estado amorfo. Durante la deposición se aplica un campo magnético constante en la dirección transversal al elemento MI para agregar anisotropía uniaxial. Finalmente, se induce anisotropía cruzada en la muestra. Con los resultados medidos para la impedancia en función del campo magnético, de acuerdo a la figura 5.4, se tiene que la aplicación del sesgo en corriente DC desplaza el pico central para corrientes iguales a cero hacia valores negativos del campo externo. Cuando no se aplica corriente de sesgo, la sensibilidad es alrededor del 20% por Ørsted y aumenta mucho en presencia de corriente cuando las características del MI se vuelven asimétricas. El efecto de la magnetoimpedancia en multicapas con capas magnéticas F intercaladas con una película altamente conductora M tiene ventajas significativas sobre la del efecto de la magnetoimpedancia en una sola capa. Primero, la razón de cambio porcentual de la impedancia es mayor y se encuentra en un rango de 100% a 600% para películas de 1 a 10 micrómetros de espesor. En segundo lugar, la impedancia muestra grandes cambios, de 50 a 100%, en frecuencias relativamente bajas, en el orden de 1 MHz para este caso, cuando el efecto piel no es sustancial.
En la estructura de tres capas, FMF, con capas magnéticas que tienen anisotropía y con distinta conductividad a la de la película conductora, la inductancia de las películas magnéticas es el principal contribuyente a la impedancia del sistema a frecuencias relativamente bajas. La respuesta del voltaje es linealmente proporcional al tensor de permeabilidad y puede ser extremadamente sensible al campo externo. En cuanto a las dimensiones del sensor, existe un ancho característico por debajo del cual se reduce la sensibilidad.